Doctora Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mucha actividad en este último año de gestión y yo no puedo evitar decirle que tengo una nostalgia anticipada, que desde ahora la estoy extrañando y creo que todos la vamos a extrañar. No sabes lo que te lo agradezco, Ricardo, de verdad. Pues ya son casi 21 años. Casi 21 años, estoy a 5 meses de retirarme de esta Suprema Corte. Pero si le digo con todo respeto que si uno la ve no entiende por qué se va a retirar, pareciera recién llegada. Bueno, te lo agradezco mucho. En realidad han sido ya muchos años, ha sido mucho camino andado, así, con esa palabra, muchos precedentes, mucha construcción, mucha protección de derechos humanos. Y te comentaba hace un momento, soy una convencida de la renovación generacional. Creo que hoy en día los jóvenes tienen muchísimo que dar, tal vez más que nuestra propia generación, porque ellos tienen una idea, una cosmovisión, una idea de la vida y una cosmovisión distinta. Si bien nosotros somos de la generación de los 60s y somos de la generación precisamente del grito de libertades, que no fue otra cosa la generación de los 60, que el grito de libertad, así, tal cual, libertad, en todo lo que esto significaba, en tu área, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de publicar lo que se quiere publicar y no hay censura previa. Hoy en día los jóvenes tienen una visión y una cosmovisión distinta a nuestra generación. Yo de verdad aplaudo que jóvenes estén llegando a puestos tan importantes para hacer cambios importantes. Bueno, pues quienes marchamos en el 68 buscábamos muchas cosas y algunas de ellas se están dando hasta ahora mismo. Creo que la Corte está haciendo historia. ¿En qué consiste y cuál la trascendencia de la decisión reciente de la Corte de garantizar, avalar los matrimonios entre personas del mismo sexo? Mira, yo comentaba que cuando nosotros revisamos estos amparos, no vemos cuál es la orientación sexual de una persona. Solamente vemos eso, personas, seres humanos titulares de derechos a los que hay que proteger en esos derechos. Y te voy a decir algo más, Ricardo. Nuestra Constitución, adicionalmente de la reforma paradigmática de derechos humanos de hace 4 años, que por cierto la estamos festejando este junio del 2015, hace 4 años tuvimos esta gran reforma de derechos humanos en nuestra Constitución, aunque la Corte ya venía construyendo la protección de derechos desde hace muchísimo tiempo. Pero con esta reforma hay 2 pilares fundamentales, 2 principios que además son derechos humanos, además de ser principios. El principio de la igualdad y el principio de la no discriminación. Y el propio artículo 1 establece lo que nosotros llamamos categorías sospechosas. Sí, las categorías sospechosas, para aquellos que no sepan qué significa esta categoría sospechosa, las consagra nuestro artículo 1 constitucional y tienen que estar en permanente escrutinio del juzgador. ¿Cuáles son estas categorías sospechosas? Las categorías sospechosas son la edad, la orientación sexual, la discapacidad, ser adultos mayores, discriminación por género, por religión distinta, por edades. Y todas estas son categorías sospechosas. Es decir, porque en un momento determinado el juzgador las tiene que ver como una situación asimétrica de poder y de vulneración de los derechos. Por eso son categorías sospechosas, porque tienen que estar siempre bajo sospecha del juzgador a ver si no hay una discriminación en ese sentido. Entonces, creo que les ha quedado claro a los televidentes y a tu auditorio qué son las categorías sospechosas. Ahora, evidentemente una determinación de este tipo de la Corte ha tenido resistencias. ¿Cuál es la postura de la Corte respecto a reacciones tan encendidas, furibundas, como la de la Iglesia Católica, su jerarquía, que ha dicho que la Corte ha sido miope, al menos?
Mira, yo no entiendo, de verdad, respeto la posición de la Iglesia Católica, la respeto enormemente, porque si yo quiero que respeten mi manera de ser y mi manera de pensar, yo tendría que empezar también respetando las otras maneras diferentes de ver la vida y de pensar. Sin embargo, en este sentido, yo quisiera, a través de este medio, y gracias por la pregunta, decirles que nosotros solamente defendemos derechos humanos de las personas, independientemente de cualquier otra condición en la que se encuentren. Y esa ha sido la protección de la Suprema Corte, proteger derechos. No había una sola. O sea, para la Corte, perdón, maestro, no valen etiquetas de gays, de lesbianas, nada, de travestis, de transexuales, no, son ni ninguna personas. Otra clasificación que es categoría sospechosa. Solamente personas. Y no hay una razón constitucionalmente válida que no permita que estas personas contraigan matrimonio, así, con esas palabras, contraigan matrimonio. Sin embargo, en constituciones de los estados todavía prevalecen en algunas de ellas o en muchas de ellas criterios en el sentido de entender el matrimonio legalmente solo entre un hombre y una mujer y con la finalidad de procrear una familia. Pues ahí hay una... que nos hace falta para que estos derechos que usted nos ha explicado y que ha establecido brillantemente puedan ser los mismos en todo el país. Mira, primero quiero decirte que esa norma contiene una doble discriminación. Sí. Primero, porque solamente lo establece entre un hombre y una mujer. Segundo, porque la finalidad única es la procreación. Y esto atenta contra el cuarto constitucional también, porque el cuarto constitucional categóricamente establece que se decidirá, las parejas, el hombre y la mujer, decidirán el número y el espaciamiento de sus hijos. Es decir, decidirán inclusive tenerlos o no tenerlos, como derecho fundamental también. Entonces, creo que la norma, por doble partida, es inconstitucional, precisamente porque no respeta el principio de igualdad y no discriminación, y adicionalmente porque atenta contra el artículo 4 constitucional en materia de decidir tener hijos, no tenerlos, o cuántos hijos y el espaciamiento de estos. Para pasar a otro capítulo que ha sido muy discutido recientemente, maestra, para nadie, usted como maestra lo sabe, es un secreto la importancia fundamental de la educación. Tenemos ejemplos como los países del sureste asiático que hicieron una gran apuesta a la educación hace 30 años y ahora tenemos los resultados con señales de desarrollo verdaderamente impresionantes, ejemplares. Por decir solo un ejemplo, en México se ha planteado una reforma educativa y recientemente los señores maestros de la CENTE, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, interpusieron amparos oponiéndose a la reforma educativa, concretamente en el tema toral de la evaluación a los maestros, la evaluación a los docentes. Y la Corte rechazó estos amparos. ¿Cuál es el espíritu que animó a la Corte en esta decisión, que es muy sensible porque tiene que ver también con los derechos de los maestros? Mira, no hubo una unanimidad en las consideraciones y en los argumentos de la sentencia. Para algunos, como fue una restricción constitucional, entonces con esa restricción ahí terminaba la discusión. Para nosotros, para mí, por ejemplo, que yo no entiendo las restricciones constitucionales, sino a la luz también de las convenciones, es decir, aun cuando existe esta restricción constitucional, por ejemplo en arraigo o por ejemplo ahora en educación, yo me voy a un control de convencionalidad también, que es un control de las convenciones internacionales que México ha firmado y que es derecho interno también. Entonces, nosotros, al menos los que compartimos esa idea de las no restricciones, hicimos o corrimos un test de proporcionalidad en razón de qué era más importante. Por una parte, precisamente esta educación de calidad y por otra, sujetar a los maestros
lo mínimo, a una evaluación, porque no se les está privando de su trabajo, Ricardo, como lo están manejando, no es privación ni tampoco va en contra de su libertad de trabajo. Todo lo contrario, lo que pasa es que tienen que pasar este sistema de evaluación para que la educación sea de calidad, y no creo que nadie se esté oponiendo a que la educación en México sea de calidad. ¿Esto incluiría los derechos de los niños y los jóvenes a la educación? Por supuesto, además también se dijo en la resolución, los derechos de los niños y el interés superior del menor. Esto también prima muchísimo ¿En este derecho se incluye el término una educación de calidad? No, de calidad, así lo dice la sentencia de la Corte. Una educación de calidad. Regreso a intentando cerrar el círculo de esta conversación con lo que tuvimos al principio, un planteamiento un poco más personal, maestra. ¿Cómo piensa cerrar? ¿Qué sigue? ¿Qué queda para la ministra Olga Sánchez Cordero en estos meses? Mira, te quiero decir algo. Yo soy notaria de origen, ejercí la notaría 10 años, fui la primera notaria de esta ciudad, por cierto. Entonces, mi licencia como notaria termina en cuanto dure mi encargo, o sea, el día 1 de diciembre yo tendría que estar reincorporada a la notaría. Pero desde luego, desde cualquier trinchera, yo seguiré luchando por los derechos de los niños, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los discapacitados, por los derechos de cualquier persona en situación de vulnerabilidad, esté yo en donde esté. Su voz seguirá viva, presente, por supuesto. Gracias, y comprometida con las buenas causas, las mejores causas. Mira, yo cuando llegué a esta Suprema Corte, los niños y los adolescentes no tenían derechos plenos, por ejemplo, en materia penal. Eran consejos tutelares, que así, integrados por trabajadores sociales, por médicos, en fin, pero los niños no tenían derecho de audiencia, no tenían derecho a un debido proceso. Y desde entonces, empezamos a luchar una y otra vez de la mano con UNICEF, por cierto. ¿Para qué? Para que los niños tuvieran estos derechos reconocidos. Al final, se modifica el artículo 18 de la Constitución para implementar un sistema penal integral de adolescentes. Pero fíjate cuántos años después. Pero bueno, estos niños se lo merecían. Maestra, siempre he tenido la impresión de que tenemos una sola conversación, a veces interrumpida por lapsos de 1 o 2 años, no sé, o meses. Ay, sí. En ocasiones. Yo lo único que le expreso es que quisiera que esta conversación no concluyese y que la sigamos teniendo aquí o en cualquier otra parte donde esté usted. Muchas gracias y te quiero agradecer de verdad. Tú siempre has sido una persona, en primer lugar, íntegra, inteligente, un periodista maravilloso. Pero te quiero decir algo más, y te lo quiero agradecer públicamente si es que se puede. Muchas gracias. Gracias por tu apoyo en temas tan sensibles como Cassés, como Alberta y Teresa. Y Jacinta. Como Jacinta, como Sebastiana. Gracias por tu apoyo, porque a veces los juzgadores nos sentimos demasiado solos. Y cuando una voz como la tuya siempre está presente diciendo, está bien, qué bueno que se hace, de verdad, es como un oasis en un desierto. Muchas gracias. Ministra, maestra, nunca decimos adiós, hasta siempre. Gracias. Gracias a ti. Gracias, ministra Olga Sánchez Cordero. Y muchas gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más apreciamos siempre es su confianza en este espacio. Gracias de nuevo, ministra. Los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.